Durante un viaje, aproveché para visitarla. Me recibió con sus 4 hijos en brazos y un rostro rebosante de felicidad. Al día siguiente, su hijo mayor me metió una nota en la mano sin que nadie lo viera. Tita, por favor, llévate a mi mamá. Este año cumplo 38 y sigo soltera. Mi trabajo como jefa de recursos humanos, en una empresa textil en mi Andalucía natal, aunque ajetreado, me proporciona una vida estable e independiente. Recientemente, la empresa nos dio unos días de permiso tras una larga temporada de horas extras, así que decidí hacer la maleta y volar a Madrid. El objetivo principal de mi viaje era visitar a Nerea, mi amiga del alma desde aquellos días en que llevábamos trenzas de niña y jugábamos bajo la lluvia y en los charcos en nuestro pueblo. Nerea se casó hace 15 años. Su marido, Félix, es un exitoso hombre de negocios originario del norte de España. Creo que director ejecutivo en una multinacional extranjera. Desde que Nerea se fue a la capital para casarse, nuestras vidas tomaron rumbos completamente distintos. Yo elegí estudiar, labrarme una carrera, y mis relaciones amorosas no llegaron a buen puerto. Nerea, en cambio, se retiró para ser el pilar de su familia, dando a luz a 4 hijos seguidos. Vivía la vida de una señora de la alta sociedad que era la envidia y admiración de todos en nuestro pueblo. En las redes sociales, el perfil de Nerea era un mundo idílico. Fotos de mesas repletas de comida casera impecablemente presentada, viajes de lujo, niños sonrientes con ropa de marca, y un marido que siempre la abrazaba por la cintura con ternura. Siempre me alegré en secreto por mi amiga, pensando que había encontrado un puerto seguro que compensaba su humilde infancia. Decidí no avisarla de mi llegada. Quería darle una sorpresa, ver su rostro iluminarse de alegría al abrazarme después de tantos años. Tenía la dirección de su chalet en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid, anotada cuidadosamente desde hacía tiempo. El taxi desde el aeropuerto me llevó por calles arboladas y frescas, deteniéndose ante una imponente verja de hierro forjado con un diseño elaborado. Los muros que rodeaban la propiedad eran altísimos, adornados con costosas macetas de orquídeas. Ilusionada, arrastré mi pequeña maleta, llena de regalos de mi tierra, y pulsé el timbre. El sonido resonó durante un buen rato, pero nadie abrió. Cuando iba a pulsar de nuevo, me di cuenta de que una puerta auxiliar estaba entornada. Seguramente la empleada del hogar había salido a tirar la basura y no la había cerrado bien. Empujé la puerta con cuidado y entré en un patio de baldosas impolutas, sin una sola hoja caída. Pasé junto a una fuente de piedra con agua murmurante y me acerqué a la puerta principal de la casa, hecha de madera noble con tallas exquisitas. Justo cuando iba a llamar, una voz llegó desde la puerta entreabierta. Era la voz de Nerea, hablando por teléfono, pero no con su tono alegre y dulce de siempre. Era un timbre agudo, ahogado y tembloroso, al borde del pánico. Te lo juro, cariño. No tenía ni idea de que Alba venía. Me has llamado tú al verla por la cámara de la entrada. Yo no sabía nada. Créeme, por favor, jamás la habría llamado yo. Saldré ahora mismo a decirle que se vaya. No te enfades, por favor. ¿Qué te apetece para cenar esta noche? Te prepararé lo que más te guste. Te lo suplico. Mi mano, a punto de golpear la madera, se quedó suspendida en el aire. Me quedé petrificada. Las palabras de Nerea resonaban en mis oídos con una claridad brutal. ¿Por qué tenía que jurar? ¿Por qué mi visita le provocaba tal pavor? En esa breve conversación, percibí adulación, sumisión y el miedo instintivo de un subordinado, intentando calmar la ira de un superior que vigilaba la casa a distancia. De repente, el corazón me empezó a latir con fuerza. La imagen de la familia feliz de las redes sociales se resquebrajó ante mis ojos. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Retrocedí unos pasos y pisé fuerte el suelo de piedra a propósito, llamando en voz alta y en tono de broma, como si no hubiera oído nada. Nerea, señora de la casa. ¿Estás ahí? Que te traigo un cargamento de delicias andaluzas a la puerta. Se oyeron pasos apresurados en el interior. Unos segundos después, la puerta se abrió de par en par. Allí estaba Nerea, con un maquillaje cuidado que no lograba ocultar su expresión pálida y asustada. Al verme, se quedó paralizada un instante. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia la verja principal antes de volver a centrarse en mí. En lugar del grito de alegría que yo esperaba, forzó una sonrisa y se acercó para abrazarme. El abrazo fue flojo y rígido. Bajo su blusa de seda cara, sentí sus hombros huesudos y sus vértebras clavándose en mi brazo. 15 años después, Nerea conservaba la belleza de su juventud, pero su aura había cambiado por completo. La gruesa capa de maquillaje no podía ocultar las arrugas de cansancio en las comisuras de sus ojos, ni la inquietud permanente en su mirada.
¿Por qué no me avisaste para que mandara el coche a recogerte al aeropuerto? ¿Para qué gastar en un taxi? Me reprochó suavemente, mientras agarraba mi maleta y la metía en casa. Tenía unos días libres y quería darte una sorpresa. ¿Qué casoplón tienes dar? Me ha costado un mundo encontrarlo. Fingí una carcajada mientras entraba en el salón. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire helado del sistema de climatización central me golpeó en la cara. El salón era enorme, con el suelo de mármol pulido, un descomunal conjunto de sofás y una mesa de centro de madera noble con incrustaciones de nácar. Ocupaba el centro. Un televisor de pantalla plana estaba pegado a la pared y jarrones de cristal de Murano se exhibían en un orden perfecto. Todo era lujoso y caro, pero desprendía una frialdad desoladora. Parecía el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas, no el cálido refugio de un hogar con 4 niños. No había ni un juguete tirado por el suelo, ni un arañazo en la mesa. Cada objeto ocupaba su lugar asignado de forma forzosa. Desde la escalera, los 4 niños bajaron en fila india. El primero era Adrián, el mayor, de 11 años. Le seguía Valeria, de 8. Y por último, los gemelos de 5 años, Rubén y Marcos. Llevaban pijamas de algodón limpios y estaban perfectamente peinados. Saludad a la tita Alba. Niños, dijo Nerea, con un tono algo severo. Los 4 cruzaron los brazos. Hicieron una reverencia con un ángulo perfecto y dijeron al unísono, como un coro programado: Buenas tardes, tita Alba. Sonreí y me acerqué para acariciar la cabeza de Adrián, pero el niño se encogió al instante y dio un paso atrás con una mirada llena de recelo. Su rechazo a mi contacto me dejó cortada. Rápidamente saqué de mi bolso unos mantecados y unas tortas de aceite que había traído de Sevilla y se los ofrecí. Normalmente, los niños se habrían lanzado a por ellos con entusiasmo, pero los hijos de Nerea simplemente extendieron las 2 manos para recibirlos. Dieron las gracias y se quedaron quietos, esperando la aprobación de su madre. Solo cuando Nerea asintió levemente, guardaron los dulces en los bolsillos y pidieron permiso en voz baja para subir a su cuarto a estudiar. No hubo risas, ni carreras, ni el típico alboroto infantil. Todo transcurrió en un silencio y un orden alarmantes. «¡Qué niños más buenos! Los tienes muy bien educados», comenté sentándome, con un cumplido que sonó falso. Nerea me sirvió un té. Su mano temblaba ligeramente, derramando unas gotas sobre la mesa de cristal. Se apresuró a limpiarlas con un paño, murmurando: «Félix es muy estricto con las normas en esta casa. No le gusta el ruido. Dice que los niños tienen que aprender modales desde pequeños». Durante toda la tarde intentamos ponernos al día, pero la conversación se interrumpía constantemente. Nerea no dejaba de mirar el reloj de péndulo de la pared. Cada 15 minutos, más o menos, se levantaba para revisar algún rincón de la casa, alisar el mantel o recolocar las zapatillas de estar por casa. Me di cuenta de que mi amiga vivía en un estado de tensión extrema, como si se preparara para recibir a un inspector implacable en lugar de esperar a que su marido volviera del trabajo. La fachada perfecta de esta familia adinerada era en realidad una armadura de espinas. A las 6 en punto de la tarde, el suave sonido de un motor de coche se oyó en el garaje. Nerea se levantó de un salto, como un resorte, y corrió hacia la puerta principal. Yo la seguí. Entró Félix, un hombre de 40 y tantos años, alto, con un traje a medida impecable. Llevaba el pelo engominado hacia atrás y un maletín de cuero negro en la mano. A primera vista, Félix era el prototipo de caballero exitoso y elegante que cualquier mujer desearía. Nerea le quitó el maletín de la mano y se agachó para colocarle las zapatillas de estar por casa a sus pies. Félix se las puso. Paseó una mirada fría por el salón y finalmente se detuvo en mí. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa perfectamente ensayada. «Hola, Alba. Qué visita tan inesperada. Mi mujer no para de hablar de ti. Debes de estar agotada después del viaje desde Sevilla». La voz de Félix era grave, con el inconfundible acento de Madrid, pero carecía por completo de emoción. Sonreí para devolverle el saludo. «Hola, Félix. Tenía unos días libres, y me he escapado para ver a Nerea y a los niños. Espero no molestar». No avisé con antelación. «¿Qué dices?» «Es un honor para nosotros que la amiga de mi mujer nos visite. Desde que se vino a Madrid, mi esposa apenas sale de la cocina. Seguro que le viene bien tener a alguien con quien hablar». Félix hablaba en un tono monótono, alargando las palabras. Su comentario parecía cortés, pero contenía un menosprecio evidente. Acababa de relegar a su esposa a la cocina y al mismo tiempo presentaba mi visita como una obra de caridad suya. Nerea, a su lado, no dijo nada.
ocupada en colgar el maletín y la chaqueta de su marido en el perchero. La cena se sirvió en el gran comedor, en una larga mesa cubierta con un mantel blanco inmaculado. Había 6 platos, decorados con esmero, como en un restaurante de lujo. Los 6 nos sentamos a la mesa. Félix presidía, Nerea y yo a un lado, los 4 niños al otro. Durante toda la comida, no se oyó el tintineo de los cubiertos contra los platos. Los niños masticaban en silencio, como autómatas. Cada vez que querían servirse algo que estaba fuera de su alcance, no se atrevían a estirar el brazo, sino que llamaban a su madre en un susurro para que se lo sirviera. El ambiente era tan asfixiante que sentí como el solomillo de ternera me bajaba a duras penas por la garganta. Para romper el silencio, empecé a hablar de mi trabajo en la empresa textil, contando algunas anécdotas sobre la gestión de personal. Félix, con calma, se sirvió un trozo de besugo, masticó lentamente y dijo con su voz grave: «Está bien que las mujeres trabajen y tengan su independencia, pero en mi opinión, una casa sin la mano de una mujer que la cuide no vale para nada. Los hombres construimos el hogar, las mujeres deben mantenerlo. Los asuntos importantes de fuera son cosa de hombres. Las mujeres solo necesitan cumplir con su deber de cuidar del marido y los hijos para ser virtuosas». «¿No crees que tengo razón, Alba?» Dejé los cubiertos sobre el plato. Sus palabras, aunque pronunciadas en voz baja, eran un sermón dogmático e impositivo. Estaba usando la vida de Nerea como el estándar de lo correcto, y de paso, menospreciando mi vida de mujer soltera y trabajadora. «Pues yo pienso de otra manera, Félix. Cada uno elige su camino. Las mujeres con independencia económica tienen más peso en las decisiones familiares. Nerea era la más lista de la promoción. Si hubiera seguido trabajando, hoy sería una directiva importante», respondí con calma. Justo cuando terminé de hablar, la atmósfera del comedor se congeló. Vi que Adrián levantaba la vista hacia su padre, aterrorizado, apretando la cuchara con fuerza. Nerea, a mi lado, palideció y rápidamente puso un trozo de carne en el plato de su marido, interrumpiendo con voz atropellada: «Alba no está casada, por eso tiene esas ideas tan modernas, cariño. Para mí, cuidar de ti y de los niños es la mayor felicidad. Tener la cena lista y la casa en orden para cuando vuelves, no pido nada más». Félix la miró de reojo, con una mirada afilada como un cuchillo, pero la sonrisa no se borró de sus labios. Asintió: «Me alegra que mi esposa sea tan sensata. El orden en la familia trae la paz al hogar. Come, Alba, come. Todo esto lo ha preparado mi mujer con sus propias manos desde esta tarde». La cena terminó en un ambiente de tensión contenida. En cuanto acabó, Félix se levantó y subió a su despacho. Inmediatamente, los niños soltaron un suspiro de alivio y sus hombros se relajaron visiblemente. Nerea empezó a recoger los platos con una eficiencia y una resignación que me partieron el corazón. A la mañana siguiente, me despertó el canto de los pájaros en el jardín. Miré el reloj, poco más de las 6. Me levanté y abrí la puerta de mi habitación en el segundo piso para mirar hacia el salón. La casa estaba en un silencio sepulcral. Bajé sigilosamente hacia la cocina. A través de la puerta de cristal, vi que Nerea ya estaba levantada. Llevaba un delantal impecable y el pelo recogido en un moño alto mientras preparaba el desayuno a toda prisa. El desayuno no era una simple tostada o un bollo comprado en la panadería de la esquina, como en una familia normal. Sobre la encimera había cuencos de fruta fresca cortada milimétricamente, una tortilla española perfecta y zumo de naranja recién exprimido. Al lado, una cafetera de última generación funcionaba sin cesar. Nerea cogió un vaso de cristal con marcas de medición y vertió el zumo de naranja con sumo cuidado hasta la marca de 250 mililitros, ni una gota más ni una menos. Luego, con una espumadera, retiró meticulosamente hasta la última impureza de la superficie del café de Félix. Cada uno de sus movimientos era preciso, mecánico y de una cautela exagerada. Cuando terminó con la comida, se quitó el delantal y fue a un cuarto contiguo. La seguí en silencio. Dentro, Nerea estaba planchando al vapor, alisando cada pliegue de una camisa azul claro de su marido. Revisó cada botón y se aseguró de que los puños estuvieran impolutos antes de colgarla en una percha y sacarla. La vida de Nerea era como la de una empleada de un hotel de lujo, obligada a seguir unos estándares estrictos impuestos por el gerente. A las 7 en punto, Félix bajó. Iba perfectamente vestido y olía a una costosa colonia masculina. Los niños ya estaban sentados a la mesa con sus uniformes impecables. El desayuno fue una repetición del guión de la noche anterior, silencioso, rápido y tenso. Al terminar, Félix se levantó para irse. Cogió su maletín y se giró hacia su mujer. «Hoy tengo una reunión importante. Cuando limpies mi despacho, solo pasa un paño por la mesa. Te prohíbo terminantemente que toques los documentos de la carpeta azul que está en la esquina derecha».
Ya te advertí la última vez sobre los papeles que se movieron. Sí, cariño. Lo recuerdo, respondió Nerea con la cabeza gacha y en voz baja. Félix salió hacia el coche, y la pesada verja de hierro se cerró con un chasquido seco. En el instante en que el coche desapareció de la vista, sentí un cambio palpable en la casa. El aire opresivo pareció disiparse. Los 4 niños soltaron el aire a la vez, y sus posturas se relajaron. Adrián corrió escaleras arriba a por su mochila, y los pequeños empezaron a reír y a cuchichear, mientras veían un fragmento de dibujos animados en la televisión. Antes de que llegara el autobús escolar, Nerea también parecía haberse quitado un peso de encima. Se llevó una mano al pecho y se giró para mirarme con la primera sonrisa genuina que le veía desde que llegué. Ya se ha ido a trabajar. Recogemos esto y te llevo a un centro comercial. Los niños solo tienen clase por la mañana hoy. Les he prometido un helado. Vi a Nerea recoger los platos a toda prisa, y una profunda tristeza me invadió. Mi amiga vivía en una jaula de oro. Una jaula construida con dinero y prestigio, pero cerrada a cal y canto con las reglas de un patriarcado cruel. Solo podía respirar de verdad, vivir de verdad, cuando su carcelero salía por esa verja de hierro. ¿No te cansas, Nerea?, le pregunté en voz baja, acercándome al fregadero. Nerea detuvo sus manos, cubiertas de espuma. Evitó mi mirada e intentó sonar despreocupada. «¿Qué va? No es para tanto. Cualquier mujer casada tiene mucho trabajo en casa. Cuidar de mi marido y de mis hijos me hace feliz». Seguía intentando proteger esa fachada, pero mi intuición de mujer me decía que detrás de esa resignación había algo mucho más oscuro. Sobre las 3 de la tarde, el autobús escolar dejó a los 4 niños en casa. Entraron corriendo en el salón con una emoción poco habitual en sus rostros. Nerea se había puesto un elegante vestido de color beige y llevaba un bolso de marca, lista para llevarnos al centro comercial. Era un privilegio que los niños solo disfrutaban cuando su padre estaba de viaje o no volvía hasta tarde. El centro comercial más grande de Madrid estaba a unos 30 minutos en coche. El ambiente allí era bullicioso y animado, en total contraste con la frialdad de la casa de Nerea. Los niños correteaban alrededor de una fuente, mirando con anhelo los globos de colores y la zona de juegos iluminada. Pero lo que me sorprendió fue que no pidieron absolutamente nada. A diferencia de otros niños de familias acomodadas que suelen ser caprichosos, los hijos de Nerea caminaban pegados a su madre, limitándose a mirar sin atreverse a pedir. Adrián se detuvo ante el escaparate de una juguetería, con la mirada fija en un robot de última generación. Tragó saliva, levantó la mano para tocar el cristal, pero la retiró de golpe y agachó la cabeza, siguiendo a su madre a toda prisa. Me dio tanta pena que estuve a punto de entrar a comprárselo. Pero Nerea me detuvo. «No le compres nada, Alba. Ya tiene demasiados juguetes en casa. A Félix no le gusta que los niños pierdan el tiempo con esas tonterías en lugar de estudiar. Si lo llevamos a casa, nos regañará a los dos». Su negativa me dejó un sabor amargo. Dimos una vuelta y luego bajamos al supermercado del sótano para comprar la cena. Allí la naturaleza ahorradora de Nerea se hizo evidente. A pesar de llevar un bolso de decenas de miles de euros y unos zapatos de tacón carísimos, sopesaba cada manojo de verduras, comparaba el precio de las bandejas de carne y calculaba hasta el último céntimo. Elegía los productos en oferta y las verduras más baratas. El contraste entre su apariencia lujosa y su comportamiento austero me intrigó. Con una casa tan impresionante y un marido director, ¿por qué tienes que mirar tanto el dinero?, le pregunté en voz baja, mientras buscaba la fecha de caducidad en un cartón de leche. Nerea forzó una sonrisa descompuesta. «Cada euro que se ahorra, bienvenido sea. A Félix no le gusta que derrochemos». Llegamos a la caja con el carro lleno. La cajera pasó los productos rápidamente y anunció el total. «Son 150 euros con 20 céntimos». Nerea abrió su bolso y sacó una brillante tarjeta de crédito dorada. La cajera la pasó por el datáfono. El aparato emitió un pitido agudo, y la pantalla mostró un mensaje en rojo. La chica lo intentó de nuevo y luego miró a Nerea con lástima. «Señora, la tarjeta da saldo insuficiente. ¿Tiene otra?». El rostro de Nerea se sonrojó de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. La mano que sostenía la cartera le temblaba sin control. La gente de la cola empezó a murmurar. Nerea buscó desesperadamente en su cartera de piel, pero no había ninguna otra tarjeta, ni un solo billete grande. Empezó a rebuscar en el fondo del bolso, sacando billetes arrugados de 20, 10 e incluso 5 euros, cuidadosamente alisados y escondidos. Contó apresuradamente el dinero, murmurando avergonzada. «¿No será un error del sistema?». Me ingresaron el dinero a principios de mes. A ver si con esto llega. El puñado de billetes en su mano no llegaba a los 50 euros. El corazón se me encogió.
La señora de un chalet de 1.000.000 de euros no tenía ni 200 euros para hacer la compra. La tarjeta de crédito tenía el saldo controlado. Lo entendí todo al instante. Félix controlaba hasta el último céntimo de la economía familiar. Le asignaba una cantidad fija para gastos mensuales, y no podía pasarse ni un euro. Esos billetes pequeños eran, sin duda, el dinero que Nerea había ido arañando, ahorrando de las compras baratas, para tener un pequeño fondo de emergencia. Rápidamente saqué mi cartera y le di a la cajera 3 billetes de 50. «Cobra de aquí, por favor». Y la vuelta. En efectivo dije en voz alta para acallar los murmullos. Nerea se quedó con la cabeza gacha, agarrando el bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Al salir del supermercado, me llevó a un rincón apartado cerca de los ascensores. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, dijo: «Lo siento mucho. En cuanto lleguemos a casa, buscaré la forma de devolvértelo. Qué vergüenza me da contigo». Le cogí las manos heladas y negué con la cabeza. «No me debes nada. Pero Nerea, dime la verdad. ¿No tienes tu propia cuenta bancaria? ¿Félix te controla el dinero hasta este punto?» Nerea apretó los labios. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, emborronando su maquillaje. No asintió ni negó. Simplemente se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el aparcamiento. Su silencio era la respuesta más clara a una de las oscuras verdades de su matrimonio aparentemente perfecto. Esa noche, Félix llamó para decir que tenía una cena de negocios y que volvería tarde. La casa entera pareció soltar un suspiro de alivio. La cena fue mucho más relajada. Después de comer, los niños se fueron a jugar a su cuarto. En la cocina solo quedamos Nerea y yo. A diferencia de otras veces, esa noche se puso a fregar los platos a mano en lugar de usar el lavavajillas. Dijo que le apetecía moverse un poco. Me puse a su lado a secar. Mientras lo hacíamos, recordamos viejos tiempos de nuestro pueblo. Al estirarse para colocar un plato grande en el escurridor, la manga ancha de su blusa de seda se deslizó, revelando una gran zona de piel en su antebrazo izquierdo. Lo que vi fue un enorme moratón, de un color negro violáceo, del tamaño de la palma de una mano. Los bordes amarillentos indicaban que la herida tenía ya varios días. La marca destacaba brutalmente sobre su piel pálida. El corazón me dio un vuelco. La agarré de la muñeca y tiré de su brazo bajo la luz fluorescente de la cocina. «¿Qué te ha pasado aquí, Nerea? ¿Quién te ha hecho esto?», exclamé, con la voz cargada de alarma e ira. Nerea se sobresaltó. Retiró el brazo bruscamente y se bajó la manga para cubrir la marca. Su rostro se volvió ceniciento y evitó mi mirada. «No es nada. El otro día, limpiando el trastero, me resbalé y me di un golpe con el borde de una estantería. En unos días se pasará», lo explicó con una voz monótona, intentando parecer tranquila. Sabía que mentía. Una herida por un golpe contra una estantería no tendría esa forma redondeada ni estaría en la cara interna del brazo. Era claramente la marca de una mano que aprieta con fuerza o de un golpe con un objeto contundente. Sin embargo, no quise presionarla en ese momento. Me sequé las manos en silencio. Fui a la vinoteca de la casa. Elegí una botella de Rioja y serví 2 copas de cristal. Le di una a Nerea y la llevé a la terraza. El viento nocturno de Madrid traía un frío húmedo. Nos sentamos en unos sillones de mimbre, bebiendo a sorbos el vino tinto. Bajo el efecto del alcohol, las defensas de Nerea empezaron a ceder. Sus ojos se enrojecieron y las lágrimas comenzaron a caer en silencio. Lloraba sin hacer ruido. Me habló de la asfixia que sentía en esa casa, de la presión de ser la esposa perfecta, la madre modelo, la señora impecable para mantener la reputación de su marido. Me contó las noches de insomnio, aterrorizada por si a la mañana siguiente cometía el más mínimo error que rompiera las reglas de Félix. Tenía miedo de las miradas críticas de sus amigos de la alta sociedad, de los reproches de su familia política. Pero en ningún momento mencionó el moratón de su brazo, ni ningún acto de violencia por parte de su marido. Prefería culparse a sí misma, decir que era torpe, que no era lo suficientemente buena, antes que destruir la imagen de su familia perfecta. La abracé por sus hombros delgados, con el corazón roto, sin poder hacer más que consolarla en silencio. Al día siguiente, la tensión volvió a la casa desde primera hora. Félix anunció que sus padres vendrían a cenar. Nerea pasó todo el día de un lado a otro sin descanso. Fue al mercado a comprar el marisco más caro, preparó una sopa de bogavante y centollo al vapor, y limpió la casa hasta que el suelo brillaba como un espejo. A las 7 de la tarde, un coche de lujo se detuvo en la puerta. Los suegros de Nerea entraron con el aire altivo y autoritario de quienes ostentan poder y dinero. El suegro, vestido con un traje de lino, se apoyaba en un bastón de madera noble, y tenía una expresión severa.
La suegra llevaba un collar de perlas y recorría cada rincón del salón con una mirada afilada, como si buscara una mota de polvo. La cena se sirvió rápidamente. 6 adultos y 4 niños a la mesa. La atmósfera se volvió aún más pesada y sofocante que de costumbre. En la mesa, el suegro y Félix hablaban de proyectos inmobiliarios millonarios y de las fluctuaciones de la bolsa. Usaban una jerga económica que excluía por completo a las mujeres, tratándonos como si no existiéramos. Nerea se limitaba a servir comida a todo el mundo, vigilando los platos de sus suegros para rellenarlos en cuanto se vaciaban. La suegra soltaba de vez en cuando comentarios hirientes sobre la comida, que si la sopa estaba sosa, que si al centollo le faltaba sabor. Nerea agachaba la cabeza y se disculpaba por todo. El punto álgido de la tensión llegó cuando la conversación derivó hacia la educación de los niños. El suegro dejó los cubiertos, carraspeó y miró a Nerea. El rendimiento de Adrián en el colegio ha bajado este año. Tú, como madre que está en casa sin tener que preocuparse por ganar dinero, deberías dedicar toda tu energía a la educación de los nietos. Nuestra familia tiene un linaje, un prestigio. No podemos permitir que los descendientes sean mediocres. La gente podría pensar que, como su madre viene de provincias, tiene un nivel bajo y no sabe educar a sus hijos. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara de Nerea. Agachó la cabeza, apretando las manos bajo la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No pude soportarlo más. El orgullo de ser andaluza, mezclado con la indignación por el desprecio que esa familia mostraba hacia mi amiga, me hizo reaccionar. Levanté mi copa de agua, bebí un sorbo y miré directamente al suegro con una sonrisa serena. Con su permiso, señor, me gustaría decir algo. En mi tierra, ser de pueblo o de ciudad no define el valor de una persona. Nerea sacaba las mejores notas de la provincia, se licenció en la universidad con matrícula de honor. Si sacrificó su carrera fue por amor a su marido y a sus hijos, para cuidar de su familia. Creo que una mujer que renuncia a un futuro brillante para atender de forma tan impecable un hogar como este merece respeto, no que se critique su origen. Un silencio sepulcral se apoderó de la mesa. La suegra me miró con los ojos como platos. Félix dejó de masticar, con el rostro ensombrecido y las venas de las sienes marcadas. El suegro, furioso, golpeó la mesa con los cubiertos. Estuvo a punto de gritarme, pero se contuvo por mi presencia. La cena terminó abruptamente en un ambiente de extrema incomodidad. Nerea recogió los platos mientras las lágrimas le caían sin cesar. Mi pequeño acto de defensa había encendido la mecha de una furia devastadora. Esa noche, después de que los suegros se fueran, me quedé en mi habitación del segundo piso sin poder pegar ojo. Cerca de la 1 de la madrugada, desde el dormitorio principal al final del pasillo, llegaron unos sonidos aterradores. Los insultos de Félix se oían con total claridad. La llamaba de todo, culpándola por no haber sabido educar a su amiga, por haber permitido que yo le diera lecciones a sus padres. Entre los gritos, se oía el estruendo de cristales rompiéndose y golpes secos contra la pared. También oía los sollozos ahogados y las súplicas de Nerea. Sentí que el corazón se me encogía. Me levanté de la cama, dispuesta a ir a su puerta y detenerlo, pero mis piernas no respondieron. Si intervenía, podría empeorar las cosas. Podría pegarle aún más fuerte para demostrar su poder. No me quedó más remedio que apoyarme en mi puerta, impotente, llorando por mi amiga. A la mañana siguiente, todo parecía haber vuelto a la normalidad, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Félix se fue a trabajar con su traje impecable y su habitual expresión fría y arrogante. Nerea preparaba el desayuno en la cocina, con el cuello alto de su camisa ocultando los nuevos moratones en su clavícula. Se movía con más lentitud y dificultad que otros días. Los 4 niños desayunaron en silencio y cogieron sus mochilas para ir al autobús escolar. Pero mientras Nerea se daba la vuelta para coger más leche de la nevera, Adrián se quedó atrás un momento. El niño de 11 años miró a su alrededor para asegurarse de que nadie le veía, y rápido como un rayo, corrió hacia mí. Sin decir una palabra, me apretó en la mano un trozo de papel arrugado y volvió corriendo hacia la puerta con sus hermanos. Su manita estaba helada y temblaba. Me quedé inmóvil y abrí el papel. Sobre la hoja de cuaderno, unas letras torpes escritas con bolígrafo azul, temblorosas y emborronadas por las lágrimas, decían una frase corta pero con el peso de 1 tonelada, que se clavó en mi mente. Tita, por favor, llévate a mi mamá, papá le pega mucho. Me quedé mirando fijamente las palabras. ¿Cuántas veces habría presenciado ese niño de 11 años esa violencia brutal para lanzar una petición de ayuda tan desesperada a una desconocida? Los niños no mienten, especialmente cuando viven aterrorizados.
Ese trozo de papel era la prueba irrefutable que destrozaba por completo la fachada de lujo y felicidad que Félix y su familia habían construido durante 15 años. Aquello no era un hogar. Era un infierno en la tierra que mantenía prisioneros a Nerea y a sus 4 hijos. Guardé la nota de Adrián en el bolsillo. La rabia y la compasión me desbordaron, y ya no pude seguir fingiendo calma ni un segundo más. Esperé a que el autobús escolar desapareciera, y entré directamente en la cocina. Agarré a Nerea por la muñeca, y la arrastré hasta el pequeño lavadero, un cuarto discreto y sin cámaras de seguridad. Nerea, desconcertada y asustada, intentó soltarse, pero la sujeté con fuerza. Cerré la puerta de un portazo, saqué la nota arrugada del bolsillo y se la puse delante de la cara. Lee esto, Nerea. Lee lo que ha escrito tu hijo. ¿Hasta cuándo vas a mentirme? ¿Hasta cuándo vas a ocultar este infierno? Dije, recalcando cada palabra. Con los ojos llenos de lágrimas, Nerea miró las letras torpes de su hijo. En menos de 3 segundos, la coraza que había construido durante 15 años se derrumbó por completo. Sus piernas flaquearon y se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío. Se cubrió la cara y rompió a llorar a gritos. Un llanto desgarrador, contenido durante años de humillación y dolor. Se remangó las mangas y se desabrochó los primeros botones de la camisa. Ante mis ojos apareció un cuerpo cubierto de cicatrices, nuevas y antiguas, y de moratones que se extendían desde los hombros hasta las costillas. Era el testimonio más cruel de las palizas salvajes de ese hombre que se hacía llamar su marido. Estoy sufriendo mucho, Alba. Es un monstruo. Me pega porque la sopa está salada, porque una camisa no está bien planchada, porque me río con el repartidor. Llevo 15 años viviendo peor que un perro en esta casa, confesó, sollozando, con la cabeza hundida entre las rodillas. ¿Por qué no te divorcias? ¿Por qué dejas que te maltrate física y psicológicamente? ¿Y tus hijos? ¿Quieres que crezcan y se conviertan en enfermos como su padre? Me senté a su lado, abrazando sus hombros temblorosos. Nerea levantó su rostro bañado en lágrimas, con una mirada de absoluta desesperación e impotencia. ¿Crees que no he querido escapar? He pensado en la muerte para liberarme. Pero si yo me voy, ¿quién protege a los niños? No tengo salida. En 15 años no he trabajado. No tengo ni un euro de ingresos. Todas las propiedades, la casa, los coches, las acciones de la empresa, están a nombre de Félix y de sus padres. Él controla cada céntimo que gasto. Si pido el divorcio, contratará a los mejores abogados y me quitará la custodia de los niños. Soy insolvente. Me echará a la calle con una mano delante y otra detrás, y me impedirá ver a mis hijos. No podría vivir sin ellos. Escuché sus palabras. Rota de dolor. Ese maltratador era demasiado astuto. No solo usaba la violencia física, sino también el control económico para aprisionarla. Le había arrebatado la confianza en sí misma, su capacidad de ser independiente, convirtiéndola en un pájaro con las alas rotas, encerrado para siempre en una jaula de oro. Las lágrimas y la confesión de Nerea despertaron en mí un instinto de protección. Me di cuenta de que la compasión no servía de nada. Para salvarla de ese demonio, necesitábamos actuar. Necesitábamos a la ley y, sobre todo, necesitábamos pruebas. Nerea no podía irse de esa casa con las manos vacías y dejar a sus hijos con un maltratador. Teníamos que encontrar pruebas de los bienes gananciales o del dinero que Félix pudiera tener oculto para tener ventaja en la negociación del divorcio. Ayudé a Nerea a levantarse y le sequé las lágrimas. Mi voz se volvió firme y decidida. Escúchame, Nerea. A partir de ahora me quedo aquí para ayudarte. No podemos seguir llorando. Tienes que ser fuerte por tus hijos. Lo primero es encontrar los papeles que demuestren los bienes comunes del matrimonio. ¿Dónde los guarda Félix? Nerea se secó las lágrimas e intentó pensar con claridad. Señaló hacia el segundo piso. Todos los documentos importantes. Las escrituras. Los contratos. Los guarda en su despacho. Esa habitación siempre está cerrada con llave. Nos tiene prohibido entrar a mí y a los niños. Ni siquiera para limpiar. Solo por fuera. Él limpia por dentro. No tengo la llave ni sé la combinación de la caja fuerte. Tiene que haber una copia de la llave escondida en alguna parte. Félix es demasiado desconfiado para tener solo una firme con seguridad. A la mañana siguiente, Félix se fue a trabajar temprano. Como siempre, Nerea tuvo que llevar a Valeria a una revisión dental en el centro. Era la oportunidad perfecta. El enorme chalet estaba solo para mí. En cuanto el coche de Nerea se perdió de vista, empecé a buscar la llave. Entré en el dormitorio principal. Revisé cada cajón, las cajas de relojes. Félix era un experto en esconder cosas.
Después de una hora, no había encontrado nada. Frustrada, salí al pasillo y mi vista se posó en un jarrón de cerámica alto que había en una consola junto a la pared. Un presentimiento me hizo acercarme. Me puse de puntillas y metí la mano dentro. Mis dedos tocaron un objeto metálico y frío. Lo saqué. Eran 3 llaves pequeñas atadas con un cordón negro. El corazón me dio un brinco de alegría. Subí corriendo al segundo piso, directa al despacho prohibido. La llave giró en la cerradura. Tras 2 intentos fallidos, la tercera llave abrió con un clic. Giré el pomo y entré en el santuario del tirano. El despacho era espacioso, con olor a cuero y madera de roble. Un escritorio enorme presidía la estancia, con una librería que cubría toda la pared trasera. Me acerqué al escritorio y empecé a registrar los cajones. Sin embargo, aparte de informes de empresa y la famosa carpeta azul, no encontré escrituras, libretas de ahorro, ni ningún documento de propiedad personal. Parecía que todo lo importante estaba en otro lugar más seguro, o no existía en formato físico. Me mordí el labio, pensativa. Mi mirada se posó en el ordenador de sobremesa de gran pantalla. Era muy probable que todos los secretos financieros de Félix estuvieran almacenados digitalmente allí. Me senté con cuidado en el pesado sillón de cuero y encendí el ordenador. La pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña. El corazón se me aceleró. Si me equivocaba demasiadas veces, el sistema podría bloquearse o enviar una alerta al móvil de Félix. Cerré los ojos y recurrí a mis habilidades de análisis psicológico. Félix era un patriarca, un tirano que veía a su familia como una posesión. Hombres así suelen usar fechas de nacimiento o números relacionados con su linaje para satisfacer su ego controlador. Probé con la fecha de nacimiento de Félix. Error. Probé con la fecha de fundación de su empresa. Acceso denegado. Me quedaba un último intento. Pensé en lo que más valoraba en esa casa. Despreciaba a Nerea, pero tenía todas sus esperanzas puestas en Adrián, su primogénito, su heredero. Con manos temblorosas, tecleé lentamente la fecha de nacimiento de Nerea seguida de la de Adrián. Pulsé Enter. La pantalla parpadeó y de repente apareció el escritorio principal. Solté un suspiro de alivio. El escritorio del ordenador estaba impecablemente organizado. La mayoría de las carpetas contenían documentos de proyectos. Nada de alta seguridad. Busqué en las unidades de disco, en los archivos ocultos, pero no encontré nada. Justo cuando iba a rendirme, mi vista se desvió hacia la parte trasera de la torre del ordenador, bajo la mesa. En una ranura de conexión, asomaba un pequeño objeto negro. Me agaché y lo iluminé con el móvil. Era un diminuto pendrive USB, camuflado para que pareciera parte de la carcasa. Lo saqué y lo conecté a un puerto frontal. El ordenador lo reconoció al instante. Apareció una unidad con un nombre de caracteres extraños. Hice doble clic. No tenía contraseña. Félix, demasiado confiado en su control, había sido descuidado. Aparecieron varias carpetas con nombres en clave. Abrí la primera. Dentro había archivos de imagen, vídeo y hojas de cálculo. Mi instinto me dijo que había encontrado el talón de Aquiles del tirano. Abrí un vídeo. Las imágenes me helaron la sangre. Estaba grabado por una cámara de seguridad a las 2 de la mañana en el almacén de un gran hospital privado. Un grupo de hombres con monos de trabajo cargaban cajas de madera con logotipos de material médico en un camión sin matrícula. En una esquina, reconocí la figura de Félix supervisando la operación y entregando un sobre abultado al guardia de seguridad. Era una prueba clara de desvío ilegal de material sanitario. Abrí las hojas de cálculo. Eran libros de contabilidad paralelos. Félix había usado su cargo para crear contratos ficticios. Había fundado 4 empresas fantasma a nombre de parientes lejanos. Cada mes, miles de euros del presupuesto de la multinacional se transferían a esas empresas en concepto de consultoría o compra de material. Desde allí, el dinero se blanqueaba y se convertía en patrimonio personal oculto. Cuanto más investigaba, más horrible era la verdad. Había fotos de Félix en reservados de restaurantes de lujo con maletines abiertos llenos de fajos de billetes para sobornos. Félix no era solo un maltratador, era un delincuente económico a gran escala. Un documento llamado Análisis de riesgos me llamó la atención. Lo leí por encima y me quedé horrorizada. La multinacional de Félix estaba bajo una auditoría interna, y era muy probable que sus delitos salieran a la luz en pocos meses. La empresa estaba al borde de la quiebra. Félix estaba desviando desesperadamente todos los activos a cuentas en el extranjero. Y lo peor de todo, había usado en secreto la casa y el nombre de Nerea para solicitar enormes préstamos a prestamistas. Estaba preparando su huida, dejando a su mujer, sin ingresos, con una deuda multimillonaria,
Si Nerea no se divorciaba de inmediato y delimitaba los bienes, acabaría en la cárcel por él. Saqué el pendrive apretándolo en mi mano. Era el salvavidas de Nerea y la sentencia de muerte de Félix. Lo guardé en el bolsillo, apagué el ordenador, borré mis huellas y salí del despacho. Sobre las 4 de la tarde, Nerea volvió con los niños. Justo cuando entraba, la aparté para contarle lo que había descubierto. Pero antes de que pudiera hablar, el rugido de un motor sonó en la entrada. El coche de Félix entró en el garaje a toda velocidad. Salió con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre. Sin quitarse la chaqueta ni cambiarse los zapatos, subió directamente a su despacho. Nerea, pálida, se llevó una mano al pecho. Los niños se acurrucaron asustados en el sofá. 5 minutos después, Félix bajó las escaleras como una bestia herida. En la mano llevaba la carpeta azul que me había advertido que no tocara. Sus ojos enrojecidos se clavaron en Nerea. ¿Quién ha entrado en mi despacho? Os prohibí entrar. Zorra, ¿qué coño estabas buscando? Rugió. Se había dado cuenta del mínimo desplazamiento de la carpeta. Supe que había cometido un error. Nerea, aterrorizada, retrocedió negándolo todo. Chijuru que no sé nada. He estado todo el día con la niña en el médico. No he entrado en tu despacho. Félix la ignoró. Se abalanzó sobre ella. La agarró del pelo y tiró de ella hacia atrás. Nerea gritó de dolor y cayó al suelo de mármol. Él levantó el brazo, dispuesto a abofetearla. Los niños empezaron a chillar. Justo cuando su mano iba a caer, una pequeña figura salió disparada. Adrián, el niño de 11 años, siempre tímido y asustadizo, se lanzó con todas sus fuerzas. Se interpuso entre su padre y su madre, con los brazos extendidos, con los ojos cerrados y el rostro bañado en lágrimas. Gritó con una determinación increíble: «Papá, no le pegues más. Para, por favor». Félix se detuvo en seco, sorprendido por la reacción de su hijo. Su mano quedó suspendida en el aire. La valentía de ese niño rompió mi último límite de contención. Me acerqué, aparté de un manotazo la mano de Félix del pelo de Nerea y me interpuse entre ellos. Lo miré directamente a los ojos. Mis años como jefa de personal me habían dado un temple de acero. No le tenía miedo. Suéltala. Un hombre hecho y derecho maltratando a su mujer y a sus hijos delante de una extraña. ¿No te da vergüenza?, dije, con voz cortante. Félix soltó una carcajada de desprecio y me empujó. Alba, no te metas en mis asuntos familiares. ¿Quién te crees que eres? Una solterona de pueblo, que viene a darme lecciones. No me obligues a echarte de mi casa a la fuerza. Me mantuve firme. Sabía que tenía su punto débil. Sonreí y bajé la voz, pero con un tono acerado. Puedes echarme si quieres, pero antes, deberías comprobar si has guardado bien los vídeos del desvío de material médico del hospital, ver cómo van tus empresas fantasma a nombre de tus parientes. Y no olvidemos los maletines de dinero para sobornos. ¿Creías que podías ocultarlo para siempre? Su rostro arrogante se transformó. La sonrisa se desvaneció y su piel pasó del rojo al blanco ceniza. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. Retrocedió un paso, balbuceando. Tú no puedes saber eso. ¿De dónde sacas esas mentiras? No tengo por qué darte explicaciones, pero que sepas que no soy tan estúpida como para ir de farol. Todos esos datos tan interesantes ya están copiados y programados para enviarse automáticamente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y a un prestigioso bufete de abogados. Si en las próximas 24 horas no cancelo la orden, o si a Nerea, a sus hijos o a mí nos pasa algo, todos tus secretos saldrán a la luz. Atrévete a tocarme. Y prepárate para ir a la cárcel. Lancé el golpe final. Félix estaba derrotado. Su instinto de criminal le decía que yo tenía su vida en mis manos. Me miró con odio, apretando los puños, pero no se atrevió a dar un paso más. Sabía que había perdido. ¿Qué quieres?, siseó entre dientes. Que no haya más violencia. Que me dejes pasar la noche aquí tranquilamente. Mañana me iré y haré como si no supiera nada. Si me creas problemas, atente a las consecuencias. Félix respiró hondo, conteniendo su ira. Lanzó una mirada de odio a Nerea. Se dio la vuelta y subió a su habitación, cerrando de un portazo. La casa quedó en un silencio aterrador. Nerea abrazó a Adrián, llorando. Me arrodillé y los abracé a los dos. Iba a ser una noche muy larga. A la mañana siguiente, Madrid amaneció con una llovizna fría. El ambiente en la casa era irrespirable. Félix bebía café en el salón, lanzándome miradas de odio. Sabía que estaba tramando algo. Un hombre como él no dejaría que alguien que conocía sus secretos se fuera tan fácilmente. Fingí que necesitaba salir a comprar algunos productos típicos de Madrid antes de irme. Félix asintió, con una sonrisa torcida. Salí y caminé hacia un mercado cercano.
Al doblar una esquina, un presentimiento me hizo mirar el reflejo de un escaparate. Un joven con una chaqueta negra y una gorra me seguía a unos 20 metros. Félix había puesto a alguien a vigilarme. Mantuve la calma y entré en la zona más concurrida del mercado. Aprovechando que un carro de reparto bloqueó la visión del hombre, me deslicé por un puesto de carne y me metí en un callejón que daba a otra calle. Corrí hasta mezclarme con la multitud. Lo había despistado. Mi primera parada fue una pequeña tienda de móviles. Compré un teléfono básico y una tarjeta SIM de prepago. Luego, en una tienda de informática, compré un pendrive nuevo. Finalmente, encontré un locutorio cutre en un callejón. Era el lugar más seguro. Me senté en un rincón. Conecté el pendrive de Félix y copié todos los datos al nuevo. Creé una cuenta de correo anónima. Y envié los archivos más importantes, comprimidos y con contraseña, a Iker, un amigo de la universidad que ahora era un reputado abogado penalista en Sevilla. Le añadí un mensaje. Guarda esto. Espera mi llamada. Nerea está en peligro. Envié el correo y borré todo rastro del ordenador. Los datos oscuros estaban ahora en manos seguras. Metí el pendrive original en el fondo de mi mochila y guardé el nuevo teléfono. El rescate había comenzado oficialmente. Cuando volví al chalet, el ambiente era extrañamente tranquilo. Félix se había ido a la oficina. Al entrar, vi a Nerea llorando abrazada a Adrián. Me contó, aterrorizada, que Félix acababa de llamar. La semana que viene vendría un tasador del banco. Con la excusa de necesitar liquidez para la empresa, le exigía que firmara los papeles para hipotecar la casa, un bien ganancial. Nerea estaba destrozada. La llevé a su habitación y cerré con pestillo. Le conté toda la verdad, la inminente quiebra, el desfalco, su plan de fugar y dejarla a ella con una deuda millonaria. Nerea se quedó sin fuerzas. Pensaba que su marido era solo un tirano, no un monstruo capaz de destruir a su propia familia. La agarré por los hombros y le exigí que reaccionara. Le dije que reuniera todo el dinero que había escondido. Sería su fondo para la batalla legal que se avecinaba. En los ojos de Nerea, el pánico dio paso al odio y a la determinación. El instinto maternal se impuso. Asintió, se secó las lágrimas y empezó a preparar su huida. Al mediodía, terminé de hacer mi maleta. Félix volvió para supervisar mi marcha. Su secuaz le habría informado de que le había perdido la pista. Me observaba desde el salón, lleno de rabia contenida. Bajé con la maleta. Me acerqué a Nerea y la abracé. En ese momento, fuera de la vista de Félix, metí el teléfono de prepago en el bolsillo de su chaqueta y le susurré. Manténlo calma. Protege a los niños. Espera mi mensaje. Ella asintió. Félix me despidió con un sarcasmo venenoso. Buen viaje, Alba. Espero que encuentres pronto a alguien. Que estar sola es muy triste. No te preocupes por mí, Félix. La vida da muchas sorpresas. Cuida bien de tu hogar perfecto, le respondí con una sonrisa cargada de significado. Su rostro se ensombreció. Cogí un taxi, pero no fui al aeropuerto. Le pedí al taxista que diera vueltas por la ciudad antes de dejarme en un hostal barato del centro. Desde allí, llamé a una organización de ayuda a la mujer. Les conté la gravedad del caso, 15 años de maltrato. El plan de Félix. Me concertaron una cita urgente con una trabajadora social, Mai, para esa misma tarde. Le envié un mensaje a Nerea. Salia, di que vas al supermercado. Media hora después, nos encontramos en una cafetería discreta. La llevé a la oficina de la organización. Allí Nerea se derrumbó. Mai, una mujer experimentada y amable, fotografió sus heridas como prueba. Escuchó su historia y trazó un plan. Le explicó sus derechos, cómo solicitar una orden de alejamiento de emergencia, y le ofreció un lugar en una casa de acogida esa misma noche para ella y los niños. Por primera vez en 15 años, Nerea sintió el amparo de la ley. Esa noche, volé de vuelta a Sevilla. Al aterrizar, recibí un mensaje de Nerea desde un número desconocido. Estamos a salvo. Los niños están asustados, pero bien. Gracias. A la mañana siguiente, le llevé el pendrive a Iker. Al ver las pruebas, se dio cuenta de la gravedad del asunto. Preparamos una denuncia anónima con todas las pruebas y la enviamos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Al mismo tiempo, en Madrid, con la ayuda de los abogados de la organización, Nerea presentó la demanda de divorcio, junto con los informes médicos, el testimonio escrito de Adrián y la solicitud de medidas urgentes. El juez emitió la orden de alejamiento ese mismo día. 3 días después, la policía irrumpió en la oficina de Félix. Fue detenido allí mismo. Sus cuentas y las de sus empresas fantasma fueron congeladas. El imperio de Félix se vino abajo. En la vista del divorcio,
apareció esposado y demacrado. Sus padres, avergonzados, no se atrevieron a levantar la vista. Ante las pruebas de maltrato y la amenaza de más cargos penales, Félix no tuvo más remedio que ceder. Le concedió a Nerea la custodia total de los 4 hijos y una parte de los bienes legales no embargados como compensación. Nerea salió del juzgado con la sentencia de divorcio en la mano, bajo el sol de Madrid. Con el dinero, alquiló un piso acogedor y empezó una nueva vida trabajando como cajera en un supermercado. Era una vida más humilde, pero por fin, una sonrisa sincera iluminaba su rostro. Sus hijos, especialmente el valiente Adrián, ya no vivían con miedo. Corrían y reían libremente. Mi amiga Nerea había destrozado con sus propias manos su jaula de oro,